Fíjate, la vez pasada que terminó mi lanzamiento y que que te acuerdas que nos quedamos de ver aquí en el Cheesecake, ajá, que yo te dije, no, es que sí, me fui así, y tú, pero ¿cómo? O sea, ¿cerraste? Pero, ¿y por qué no les llamas? Y yo, no sé, eso no venía en el manual. Entonces, tienes que llamarles uno a uno a los que estaban interesados. Entonces, si no me hubieras incentivado esa parte, o sea, yo así muy tristemente, pero ya después, cuando fuimos con el instructor y todo, o sea, sí me comentó, es que ese es algo muy crucial, deberías de saber. Yo, no, usted tiene que explicármelo, pero si no me hay cocheas, está cañón. Es que creen a veces que uno ya sabe. Ajá. Lo que ellos saben. Y yo creo que ahí está, para mi punto de vista, ahí está el gran reto. Cuando tú le enseñas a alguien a hacer lo que tú ya sabes, a veces uno cree que el otro pues está en el mismo nivel de entendimiento. Exacto. Y se nos olvida como instructores o como portadores de voz que hemos transitado por distintas etapas. Y a veces las etapas pues no te toma el mismo, te puedes tardar entre una y otra. Exacto, sí, definitivamente, y sobre todo cuando son temas ya muy específicos, ¿no? O sea, cuando dices, ¿qué haces la landing page? Yo, o sea, no sé ni hacer huevos revueltos, pero, no, es que es por eso, ¿no? Entonces sí ayuda bastante. También que la vez pasada que en diciembre tuvimos un evento ahí en la clínica y que me prestaste tu equipo de producción, o sea, sí ayuda la comunidad, sí, tener ese refuerzo, porque los maestros y las clases te dan el enfoque, pero realmente donde lo nutres es con la experiencia de todos, con la sumatoria de las vivencias de cada uno y todo lo que nos van aportando. Yo creo que este sistema nos enseña a seguir pasos específicos, y emprender es salir de esos pasos lineales, de estudia una carrera, trabaja en este lugar, o sea, como esos pasos ya marcados. Y emprender es como de empezar tu propio camino y cómo empiezas a construir ese propio camino. Entonces por eso me llama la atención su historia de decir, voy a comenzar este proceso de emprender y lo que ha implicado para ustedes. Sí. Bueno, yo era empleada. Yo fui empleada de Aeroméxico, sobrecargo por 16 años. Entonces durante todo ese tiempo, claro que te manejas con manuales, sistemas, o sea, no te puedes salir de los lineamientos de la empresa. Eso es lo que hay que hacer, y punto. Y más en una empresa de aviación que tienes que regirte por sistemas de seguridad súper extraordinarios y internacionales y demás. Entonces no da pie a la autonomía, sí, salvo cuando estás tratando ya directamente con el cliente final, con el que está, con la persona que vuela, pero los sistemas de seguridad no los puedes modificar. Y sí se requiere criterio. Bueno, en mí inició todo esto por la necesidad y la gran inquietud de sentir libertad, buscar libertad de tiempo, gestionar mi propio tiempo como yo quisiera según mis intereses. Y de ahí surge como la primer semillita donde yo quiero hacer algo diferente, pero no lo sé, porque del sistema educativo, desde la primaria, la secu, vas a estudiar para trabajar en un lugar que te dé X tal situación de seguridad. Entonces, salir de ese sistema es complejo, o sea, requieres mentalidad. Sí. Y una intención muy grande de algo que te mueva. En mi caso, primero fue la libertad de gestionar mi tiempo como yo quisiera. Así es como surge. La segunda situación fue cuando viene la gripe aviar, y entonces a mí me sacan de la empresa donde yo era muy buena sobrecargo y no entendía cómo, siendo tan buena sobrecargo, me iban a sacar de la empresa. Pero las circunstancias eran no propicias para mantener una planta tan grande. Entonces, más allá de mi buen desempeño, pues para ellos no era requerida. Y ahí me di cuenta, con mucho dolor, pero es una realidad. No depende incluso de qué tan bueno o malo seas con tu labor de trabajo, sino que las circunstancias pueden cambiar y pues eventualmente dejas de ser importante o necesario para la empresa. Y entonces el tercer punto fue cuando estoy estoy embarazada, y yo anticipándome que ante un trabajo como ese que requiere estar saliendo constantemente de casa, pues anticipándome a esa situación con la llegada entonces de mi niña, iba a significar un gran desafío, tener que irme varios días y dejarla y que la cuida, y entonces su crecimiento y su desarrollo y quién la va a atender, una serie
de cuestionamientos que para mí eran tan importantes como decir, no, necesito entonces generar algo que a mí me dé un negocio, una disciplina, algo que me dé el día a día y que sea de esto una profesión para mí. De ahí entonces es como, claro, esto aunado claramente como de libros que llegaron a mi vida, que a lo mejor para algunos es un cliché, pero para mí sí llegó Padre Rico, Padre Pobre. En uno de los galis del avión, un compañero me dijo, este libro está maravilloso. Ese compañero ya se dedicaba a comprar inmuebles y bueno, pues llega a mi vida y cuando lo leo me hace un cambio de mentalidad, o sea, me hace ver otra manera las cosas, me hace ver que los elotes también se pueden cocinar de una manera que yo no conocía, ¿no? Me hace darme cuenta que le puedes poner una mostaza a la carne, me hace ver de otra manera las cosas, y esa perspectiva que cambia la visión que en ese momento tengo, pues me abre las fronteras mentales, y ahí es donde desde mi perspectiva se hace el cambio. Mientras estoy embarazada, asisto a un curso que era para gente que ya emprendía. Pero bueno, pues yo me senté en la mesa de los grandes. Y en esa mesa, cuando ponías tu nombre en un papelito, tenías que poner tu nombre y debajo el negocio que ya tenías. Entonces yo ponía pues mi nombre, ¿no? Y abajo pues en blanco, pues no tenía negocio. Y entonces todos tenían algo, excepto yo. Y entonces ahí mismo, en ese mismo lugar es cuando la chica de al lado ella hace masajes, entonces quiere poner un spa, y entonces yo tenía como, dentro de mis circunstancias en aquel momento, tenía la opción de encontrar un espacio para ella, y entonces fue como, oh, claro, yo te conecto, claro, yo voy a hacer la conexión, y entonces ahí fue como, ¡ping! Claro, el libro aquel, o sea, todo como que enchufó, todo hizo una conexión, y entonces me sentí así como en medio, yo, claro, voy a ayudar con esto, y paulatinamente me di cuenta que eso era lo que quería, trabajar en los inmuebles, como intermediaria, y entonces una cosa lleva a la otra, y al yo manifestarlo, ya una amiga, su novio era muy inmobiliario, entonces me dice, siéntate aquí, este señor te va a enseñar, y entonces una cosa lleva a la otra, y así paulatinamente. Para ti, ¿cómo ha sido, Alice, comenzar este camino de emprender? ¿Tú también lo has sentido como lanzarte a un vacío, o cómo ha sido tu proceso? Bueno, yo voy a defender a las empresas, y entiendo el sentimiento de Gris, ¿no? Que dice, es que ya no fui necesaria, pero yo toda la vida he estado en el sector privado, me gusta más que las instituciones, no es que sean malas, simplemente para mi rubro, pues la belleza siempre es mejor en lo privado, ¿no? De hecho, pues ni siquiera existe en el sector público hasta el momento. Entonces, sí me ha tocado de repente tener que dejar ir talento, porque a veces la empresa pues no ha crecido tanto como se requiere, o como en pandemia, que las circunstancias pues obligan, ¿no? Y obviamente pues si todo se mueve todo tanto para los colaboradores como pues para la empresa. Y no, yo siempre estaba en el nicho de lo privado, siempre estaba. Y tengo colaboradores y mi trabajo es un producto, entonces siempre estoy dando un servicio, o sea, lo mío es servicio, siempre es todo el tiempo dar la cara al paciente, siempre estar presencial. Pero actualmente con esto de la posibilidad digital, he tenido muchas, incluso hasta pacientes mías que han tomado cursos de belleza y enfermeras y empiezan a hacer como cursos o talleres, y amigos, compañeros, colegas que han estado empezando a emprender en la estética, pero tienen de repente muchas dudas de interacciones, de productos, dudas, o a veces hasta pacientes que me comentan, no, es que me dijeron que el hilo no, que es malo, entonces realmente creo que todo viene de una desconexión, o sea que es demasiada información, y la idea es sí como juntar esa información. Donde está mi traba es en la parte digital, porque como yo siempre estaba en la parte privada, empresarial, pero en servicio, o sea, face to face, entonces lo que me cuesta es esa más bien conexión. O sea, al final siempre hay como trabitas, ¿no? Sí, pasa. Igual esto que mencionas se relaciona un montón con lo de Gris, porque justo el que te hayan corrido salió de tus posibilidades, ¿no? No es algo que tengamos control. El COVID fue algo que transformó al colectivo humano en general, porque nadie tenía control respecto a eso, se perdieron muchos empleos, pero también se abrió esta posibilidad de la comunidad digital. Para ustedes, Gris, ya tú has creado contenido digital, ya has vendido productos digitales, tú te estás metiendo en este proceso. ¿De dónde nace ese llamado de querer crear comunidad digital? Y ustedes también, comunidad entre ustedes, ¿se han apoyado en este proceso?
Sí, yo lo veo como ahora una oportunidad, pero cabe mencionar que me ha costado bastante porque lo mío es conectar con la gente, o sea, tocarlo, algo tangible. Pero sí siento que facilita mucho que en la clínica, cuando damos los seguimientos, puedo hacerlo digital. O sea, ya no hago ir al paciente durante ciertos periodos, ya es más, hasta diario le puedo decir, mándame foto de la cicatriz, mándame foto del drenaje, mándame foto de... Entonces, eso está sensacional y me quitó el velo de los ojos en saber que sí puedo interactuar como médico a través de lo digital, porque era una traba gigante para mí. O sea, yo, no, la medicina no se puede hacer digital, pero el sí poder dar seguimientos, incluso hasta mejores, porque si de repente no puedo en el momento contestar la llamada y eso, en el mensaje, pues ya ellos solos me mandan la imagen de cómo van los puntos y les puedo dar un seguimiento diario, cosa que en lo presencial no puedo hacer todo el tiempo. Sí, para mí el reto digital, primero que todo, ha sido entender cómo, bueno, les contaba acerca de cómo es que elijo los bienes raíces. Entonces, pues los bienes raíces es ese súper tangible que es la tierra y las construcciones sobre la tierra. Y con ello, pues los negocios al respecto de la tierra. Entonces, es más que tangible también. Es un producto que aparentemente pues no hay de otra manera más que usar una llave para accesar y estar físicamente en el lugar. Entonces, fue el reto de cómo dar servicio. Primero, hay dos líneas, ¿no?, de servicio en este campo. Uno que es directamente al comprador-vendedor del inmueble, que cómo les puedes proveer de un servicio digital, pues a través de todo esto de las fotos, incluso los recorridos digitales. Es decir, siempre sí hay cómo, a través del no te veo, pero sí te atiendo, o le haces un zoom y vendes a lo mejor tierras que están en la Riviera Maya, o incluso en otros países. Entonces, sí son súper importantes todas estas herramientas para tanto comprador, vendedor, como la segunda vertiente, que es para aquellos otros o asesores o aspirantes asesores inmobiliarios que quieren iniciar, emprender o desarrollar más aún esta carrera inmobiliaria. Por supuesto que lo digital se huele, se palpa, se siente, o sea, ya no hay modo de no tenerlo en la mesa. Sí, yo, una de las trabas mentales que tenía era la edad. No, es que eso, o sea, ya así de, a ver, arréglame esto, conéctalo. Pero no, sí me doy cuenta que es una herramienta, y una muy buena herramienta. Ya no te puedes zafar, sí. O sea, las transacciones bancarias las haces digitales. Las compras en el súper igual, a veces el código. Los bancos, ¿no? Eran antes filas. Oye, vas al mercado así clásico y te aceptan todo el mundo la tarjeta. O sea, no transferencia. Lo que fuera, o sea, ya es digital. Entonces, no hay cómo hacerlo de otra manera para hacerlo más rápido, más eficiente y masivamente más oportuno. Incluso mejor, o sea, los seguimientos ya se pueden hacer diario, o sea, no, ya es cosa de estructurarlo y claro, se puede. Y entonces, para ustedes como emprendedoras, si hablaran, o bueno, ahorita en este caso estamos hablando entre emprendedoras, ¿qué consejos les damos a estas personas que quieren crear comunidad? Porque es potente crear comunidad, sobre todo en estos tiempos, en como mencionan, tenemos estas herramientas. Antes, pensemos en cuando surgió la imprenta, fue algo muy expansivo para la humanidad porque ya podían compartir las ideas, pero quienes las compartían eran quienes tenían los instrumentos, en este caso la imprenta. Cuando surge el radio, pues quienes comunican en el radio. Ahora, actualmente yo lo veo muy expansivo de que justo tienes tu teléfono, te puedes grabar. ¿Cómo podemos empezar a utilizar estos espacios para emprender? ¿O ustedes qué recomiendan para crear comunidad como emprendedoras y empresarias? Pues yo pienso que lo primordial es la autoconfianza. Eso es para mí la base de todo en general. Porque si bien ya mirarse a un espejo, y lo puedo imaginar con todas tus clientas, ya mirarse a un espejo cubre para algunas un gran reto y aceptar lo que hay ahí. Mirarse a través de un teléfono, de una pantalla digital, y que además esto nos pudiera llevar a un montón de personas mirándonos, pues es un desafío muy grande. Entonces la autoconfianza me parece que es el factor principal, la estructura, la base, que nos permitiría entonces, a partir de esa buena comunicación personal, intrapersonal, llevarla a otros, ¿no? Duplicarla a otros factores, a otros lugares, a otras circunstancias, a otros círculos. Y la comunidad siempre
digamos que desde la base de donde estudies, o sea, del grupo de estudio, del grupo de tu familia, el grupo de tus amigos, o con quien tú decidas rodearte, desde distintas formas de comunicación verbal o no verbal, nos están penetrando constantemente tanto lo que digan como sus pensamientos. Entonces muy importante es estar rodeado o rodearse mayoritariamente de grupos o personas que o coincidan con nosotros o tengan la apertura mental, emocional, espiritual, de darnos el espacio de ser, sobre todo primero que nada de ser. Y a partir de eso, porque no sé tú, Alice, pero yo no tengo muchas amigas empresarias. Entonces, no siempre, por lo tanto, no siempre es tan fácil comunicar algunas de las situaciones que ocurren a nivel esos desafíos del día a día son distintos, los desafíos que ocurren contra unos que otros, ¿no? Basándonos en su actividad prioritaria. Entonces, la comunidad para mí, o sea, en resumen, la comunidad para mí es un elemento clave para prosperar, desarrollarme o detenerme, tener miedo, Sí. sino salir adelante. Hay que tener mucha claridad, por eso insisto, autoconfianza, y con eso significa sé qué quiero, sé quién soy, o estoy en el proceso de seguir reconociéndome porque no soy la misma que fui ayer, pero constantemente estoy conmigo como prioridad. Claro, y es que el círculo cercano no necesariamente es el círculo que uno necesita para este fin objetivo, ¿no? O sea, el sí tener o pertenecer a una comunidad con gente parecida, pues siempre es motivante. A mí particularmente no me encanta el ejercicio, pero pues ya hay una etapa de la vida que uno dice, pues lo necesito. Me llama la atención que una amiga me dice, pues vamos a correr, ¿no? Aquí a Viveros. Entonces ya llego temprano y, espera, te voy a presentar a mi amigo fulano y ya a su amigo el otro. Y esas dos personas mayores, más de 65 años, y ya empiezan entre ellos a platicar y, sí, que no sé quién había ganado, ¿no? Que en un partido de fútbol. Sí, ganó, creo que Pumas. ¿Cómo festejamos? Pues vamos a dar 2 vueltas más. No, yo así, No es mi comunidad. No, pero, o sea, claro, cuando fluyes en esa, o sea, para ellos es como normal. Otro día llegué, no sé qué era, festivo, y llegué al gimnasio y yo pensando que iba a ser la más, única. Ajá, sí, la más pro, la única que tiene disciplina y todo. Llegué y eso estaba llenísimo. O sea, digo, claro, o sea, es gente que está en lo mismo y cuando te quieres bajar son, ¡hey, no! Y te apoya. O sea, sí hay que tener, no solamente es pertenecer a la comunidad, sino sí identificar para dónde quieres ir, porque ellos te pueden acompañar, ¿no? Esto me apasiona un montón porque yo siento que justo es como una expansión de conciencia que como humanidad estamos teniendo, que el COVID impulsó, o sea, la era digital ya estaba impulsando esto de que antes hacer comunidad era un poco más complejo porque justo como dices, era en tus espacios cercanos, que la familia, que los amigos, que la escuela, pero ahora que ya estamos hablando de una comunidad digital, puedes encontrar tu comunidad buscándola ya sea digitalmente o en estos espacios cotidianos, ¿no? Y esto me surge unas preguntas para ustedes ya más íntimas, ya desarrollando nuestra propia historia, que como dice Gris, a mí también me pasa que yo no tengo un círculo cercano de mujeres emprendedoras o empresarias y el camino puede llegar a ser muy solitario porque justo de repente estos dolores de no sé por dónde, no sé cómo comunicarlo, lo he tenido que ir aprendiendo, pero de repente ese sostén de tener a otras mujeres, sobre todo mujeres, yo lo pienso en este sentido porque históricamente las mujeres es algo que ya se está replanteando, pero era como amas de casa, ¿no? Como dedicarse a tal cosa. No pueden facturar más de tal cantidad porque eso no es como la norma. Entonces siento que en esta era cada vez, yo es lo que creo y eso me expande, que cada vez hayan más mujeres conectadas en su poder y enunciando y atreviéndose, lo que dice Gris, ¿no? De autoconfianza, cómo empezamos a generar esa autoconfianza. Entonces aquí quisiera saber de su historia, ¿qué retos han visto ustedes como emprendedoras? Porque ahorita se están incursionando en lo digital, pero ustedes ya traen una historia detrás, emprendiendo en sus áreas. Entonces no sé si nos quieran contar un poquito ahí de esos retos que han atravesado. Primero, no, sí, mira, lo que dices de
de rodearse de las personas. Yo lo veo hasta en la sala de espera. O sea, llegan, por ejemplo, puede haber una persona que llega como tímida, así, ay, no, es que no, me da miedo la lipo y así. Pero ya estando hablando con una y la otra, que ni se conocen, o sea, que ni siquiera se conocen de nada, ya de repente es, bueno, sí, y si de una vez le ponemos los senos, o si de una vez agregamos o sea, otra cosa, porque se impulsan, ¿no? Claro, cuando estás en ese mismo contexto, cuando estás en la familia, si es una familia que no ve bien la cirugía, pues al contrario es para abajo, para abajo, para abajo. Y lo mismo pues en los emprendimientos, ¿no? Sí. El hecho de estar contigo, comer y todo, conecta demasiado porque, por ejemplo, tú tienes una hija, yo tengo 2 hijos, entonces a veces es como un poco difícil cuando en mis círculos, si hay alguna persona doctora que, por ejemplo, no tiene hijos, pues sus intereses son diferentes y ve la vida diferente, ¿no? Las mujeres, como cuando ya tenemos hijos, pues tenemos ya que dejar un legado, formar disciplina, formar educación, entonces eso es un gran reto, ¿no? Hablando de los retos, sí es un gran reto como emprendedoras, el poder equilibrar esa parte de ser mamá, con todo lo que conlleva, ¿no? Pero también de tener colaboradores, porque el trabajar como en un emprendimiento, sí o sí tienes que tener colaboradores. Si quieres ir rápido, puedes ir sola, pero si quieres ir lejos, tienes que ir acompañada. Entonces también tienes que ir educando a esos colaboradores a todo lo que es el ADN de tu empresa, ¿no? El sentir, porque ellos tienen que ser una extensión, y yo no lo entendía. Una vez una clienta, una paciente, sí me dijo, muchas gracias, me la pasé bien, todo mi proceso, todas son igualitas a ti, todas son una mini tú, y yo, wow, o sea, no lo había creído que eso se pudiera, pero claro, uno se los transmite, y sí toca estar con ellos también, con ellas, y no es tan sencillo, a la par de que también tienes que ver las finanzas del negocio, porque no puedes echar toda la carne hacia un solo lado. Entonces yo creo que los retos más grandes es, para mí en mi caso, lidiar la vida personal, la vida con el incrustar en el personal, en mis colaboradoras, el ADN de lo que yo quiero transmitir con mis acciones, lo que quiero como resultado de cualquier persona que entra y sufre esa transformación, no solamente en su cuerpo, y el llevar las finanzas. Yo era malísima, o sea, yo cobraba y ¿cuánto gané? Y yo, me costó trabajo, ¿no? La administradora, suelta, eso no es tuyo, o sea, porque de la empresa, niña. Por eso, a ti te vamos a hacer una cuenta y te vamos a pagar. Yo creo que te ando corriendo con todo. Cuídate, cuidado. Pero pues porque si no vas a crecer. Si es bien difícil, si no metes así como pum, el dinerito bien acomodado, te vuelas porque es así como, sí, ya gané, y luego a la hora de pagar nómina es como, préstame, ¿no? Porque ya me lo gasté todo. Esos son como los retos, y ahora pues la parte está digital, pero... Claro, para mí los retos han sido en distintas etapas. Te digo, inicialmente fue conmigo misma, porque sí fue todo un desafío, más allá de todo, era dejar ese empleo. O sea, era el empleo de los sueños. O sea, yo todo el tiempo me topaba con señoras que me decían, eres sobrecargo. Yo siempre quise ser sobrecargo. Todo el mundo, o sea, mucha gente, sobre todo mujeres, han amado esa posibilidad, han añorado esa posibilidad. Es viajar gratis. Es la idealización, porque todas las cosas tienen el lado A y B. Claro. Bueno, en el mundo del sobrecargo. Hasta Barbie era sobrecargo. No, sí. Por supuesto, entonces como todo tiene su lado A y B, bueno, yo alcancé a conocer el lado, la intención siempre para muchos de los sobrecargos fue ser el lado A, esto que mencionas del poder viajar, por supuesto gente, que así es. Los pilotos. Exacto, toda esa posibilidad, esa idealización, incluso banal, esa cosa muy superficial, ¿no? Muy posiblemente superficial, y también egoísta. Se requiere una cualidad mental muy particular para ser sobrecargo, que va desde el servicio, el servir constantemente, el servir positivamente constantemente a quien se te ponga al frente, porque no conoces a esa persona más que en un vuelo, y también a tus tripulantes y compañeros de pronto nomás un vuelo. Entonces se necesita una gran flexibilidad.
de que puedas despertar en una cama de pronto que estás así y dices, ay, ¿de qué lado me muevo? Porque no vaya a caer, no te acuerdas de qué lado estás despertando, porque estás en un hotel en X lugar y al otro día amaneciste en otro lado, comes con gente que no conoces, puedes tener un horario de un vuelo a las 6, 5 de la mañana como a la 1 de la mañana. Es una cosa donde necesitas mucha disciplina en tus horarios, en tu comida, en ese autorreconocimiento constante y pasa como que todas esas habilidades que yo fui desarrollando a través de ese maravilloso empleo, al momento de ponerlas como independiente asesor inmobiliario, que es como yo inicio, pues eran muy valiosas. Todas estas fueron muy valiosas. Muy valiosas. Creo que fue el gran cimiento que me aportó para que en todo momento vea oportunidades. Porque en todo momento tienes que saber, si te dejan en San Francisco la primera vez y no sabes, tienes que saber, aunque no tengas el GPS, por lo que quieras, tienes que saber hacia dónde te diriges. Tienes que tener una noción de cómo regresar. Debes de tener como muy claro esas habilidades internas para sostenerte y mantenerte constantemente pese a las circunstancias o a las turbulencias que pudieran ocurrir. Entonces, eso para mí fue ponerlo en el negocio. Y luego más adelante, como tú bien dices, se trata de que me fui dando cuenta que yo sola ya era insostenible. ¿Por qué? Porque quiero ir más lejos, porque para llegar más lejos pues se necesitan más colaboradores, más piezas. En el mundo budista hay una deidad que es así, una mujer que tiene un montón de manos. Así haz de cuenta. O sea, necesitas esa misión, ese objetivo, ese para qué en común que nos lleve a que en las habilidades que cada quien tenga, cómo las puedes conectar con un fin. Yo sí veo como a mí como los equipos de tripulación, eso es lo que me dieron. O sea, todos sabemos que nos encontramos en la Tierra y que en ese momento vamos a ir a tal dirección, a tal ruta, y todos sabemos que mientras estamos en vuelo, todos estamos unos con los otros en conexión, amalgamados, claro, para que suceda. Súper ajá, Sí. O sea, a ver, estamos arriba, al rato bajamos, Ya, pero ya. mientras estemos Sí. arriba, estamos juntos en esto. Este es el caer O nos la llevamos bien, o es un infierno. Exacto, y más vale. ¿Ya escuchaste, hijo? Ajá. O lo Y llevamos mientras- bien, o claro. a ver. Sí, ¿No te encantaría hacernos un café, mi amor? Ay, gracias. ¿Tienes un cafecito? Valoro todos los Reyes ¿Puedo Magos. tomar un café? No, para nosotros. Pero justamente es ahí donde uno se da cuenta que la vida en sí misma es súper abundante y próspera, y que una Sí. vez que uno cambia de dirección con esa autonomía y esa autodeterminación, todo coincide para que sí suceda ese objetivo. ¿Cómo? Pues agarras todo lo que tengas a tu alcance. Todo lo que tengas a tu alcance, lo tomas como tu pasaporte de entrada, donde dices, yo ya me estamparon aquí, pero no solamente son las idas, sino la experiencia, el callito, el colmillito, el autorreconocimiento para mí es la base de eso. Entonces, bueno, al traerlo a la empresa, al traerlo primero a la autonomía, a la independencia, luego a querer hacer equipos, porque al hacer equipos es cómo lo hacemos, ahora vámonos todos, aunque vamos más despacio, pero vamos más firmes, más fuerte, y vamos todos hacia un objetivo, que coincidamos, porque todos tenemos un objetivo donde coincidimos, como estas comunidades. A final de cuentas logramos crear algo. Claro. Sobre esa nueva entidad, pues entonces todos nos montamos en recorrerla a través de eso. Entonces los desafíos en los que yo me he enfrentado, principalmente en mi caso, ha sido cómo generar equipos comprometidos, porque a veces como que yo he sentido que como en la aviación yo por default, esas tripulaciones que aunque eran distintas siempre, teníamos una misma energía para movernos. Entonces, ¿cómo comunicar? Ese ha sido el desafío, cómo identificar quiénes sí se van a ir quiénes sí tienen el afán de ir de un punto a otro, o sea, quiénes sí se van a subir al vuelo y ahora sí pase lo que pase hasta que lleguemos a término. Y yo también, es que sabes que una de las cosas, te digo, también es el mismo reto, ¿no? Es que uno piensa que esto es como Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Y es cualquiera, pero que quiera. Cualquiera que quiera. Ajá, pero que tú, por ejemplo, dices, es que todos ya lo hacíamos y sí corríamos, sí, pero yo también tenía ese pensamiento, pero lo hacían porque ya te los habían filtrado. Sí. O sea, porque el problema de nosotras, o sea, es que, uno es el filtro, uno decide, sí, ¿no? John Maxwell dice, los contratas por lo que saben
pero los dejas por lo que son. Pero el qué son, qué interesante. el qué son es lo que no sabíamos. Eso es, ya que estamos en el avión, dices, no, pues por dónde te aviento, ¿no? Ya no, ya no, hasta que bajemos. Ya. Entonces, lo que a lo mejor hay que no veíamos en ese momento, lo que tú dices es que ya a ti ya habían pasado por un filtro, un proceso, y ya te los habían entrenado. Claro. Entonces ahora sí todos corrían a la misma velocidad porque ya ya eran del mismo pesaje. Exacto. Ese es el pequeño detalle que cuesta mucho trabajo como emprendedores hacer el pesaje, o sea, ver el perfilamiento y el decir no vamos a llegar lejos tuyo. Como bueno, yo soy igual que tú, mamá soltera, y de repente pues a ver, vamos a probar, ¿no? Un nuevo amor, pero ya a estas alturas ya uno dice, no vamos a llegar lejos. O sea, ¿Vamos a probar un qué? un nuevo amor y así, ¿no? Cuando más joven y así. Pero si después, ahora ya es, no vamos a llegar lejos, porque ya sabemos que no vamos a llegar lejos, ¿no? O sea, ya una persona que no comparte los mismos valores y todo eso, no vamos a llegar lejos. Sí, si te hace el callito Pues de... lo mismo para la empresa, Esto es para porque, ti. gracias. Si tú dices, no, en mi caso, ¿no? Que somos servicios, una persona que, no, por ejemplo, no le gusta usar uniformes, no vamos a llegar lejos, porque pues todas tenemos que tener una imagen. Sí, y se demuestran los pequeños detalles, llegar a tiempo, o sea, tú crees que no, pero es hasta en un saludo, en un cómo me despido. Sí. Justo mi hija está estudiando gastronomía. By the way. La traumé tanto, porque yo no sé cocinar nada, la traumé tanto que digo, no, yo voy a hacer la comida en la casa. Y me encanta esa película de Ratatouille. Últimamente me gustan mucho las de Disney porque tiene un mensaje muy profundo, pero ahorita aterrizándolo con todo esto que estamos hablando y que mencionaba Gris al principio respecto a que somos con quienes nos juntamos, ¿no? Nos comparten sus creencias, sus formas de ver la vida, sus formas de ser y hacer en esta realidad, ¿no? Si tenemos una familia estructurada donde nuestros padres trabajan, por lo menos lo pongo en mi caso, esa es mi manera de creer que yo debo de hacer lo mismo. Entonces cuando comienzo a emprender, justo es este cuestionamiento, ¿cómo lo hago? Entonces rescato esto de Ratatouille cuando él se confronta con su papá y le dice esta cuestión de las ratas podemos cocinar, ¿no? O sea, sé que no es el camino que ustedes esperan de mí, pero lo voy a hacer independientemente de lo que implique. Entonces, escuchando sus historias, siento también eso, ¿no? Ese lanzarse al vacío, y me encantan las metáforas que haces de tu historia, como de estar en avión, lo que te deja en aprendizajes en tu emprendimiento. Entonces, lo que rescataba es esta cuestión, me gustó tu frase de, si quieres ir lejos, tienes que ir acompañada. Ese es el poder de la comunidad, porque te inspira. Estamos hablando de que las comunidades nos dejan creencias. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a esas creencias que en su momento nos limitan cuando ya te sientes pequeña en tu grupo? Cuando ya te sientes pequeña en tu grupo, cuando buscas algo más, es ese llamado muy fuerte que sientes. Entonces, como ustedes también entre ustedes mismas se han acompañado en estos procesos, escuchando todo lo que han aprendido y todos los retos que han tenido que hacer, me rescato esta cuestión de nuestros proyectos son una extensión de nosotras. A través de nuestros proyectos estamos creando comunidad, como dices, esa relación de tus pacientes que llegan. Eso es lo poderoso de que a través de nuestras creaciones podemos atraer a personas que cumplan nuestros valores. Por ejemplo, pues yo sí quiero atraer mujeres creadoras que sean conscientes, o sea, que ya creemos desde esa comunidad, como ustedes también están llamando a esas mujeres que ustedes pueden acompañar. Creo que todas nos comenzamos a convertir en mentoras, nos colocamos en nuestro poder de lo que decía Gris, de nuestras habilidades. Entonces, como que ya entretejiendo todo eso, como mujeres emprendedoras tenemos que aprender nuevas cosas, como dices, ahorita tengo que aprender lo digital, y sí aterra, pero también de repente miras el camino recorrido y te das de cuenta de, ya sé utilizar las cámaras, ya me compré mis micrófonos, ya comencé a hacer esto. Entonces, a donde quiero que vayamos es respecto a estas creencias que ustedes como emprendedoras han tenido que cuestionar, cómo ha sido ese proceso y desde dónde se han sostenido en su círculo de apoyo, tanto profesional, emocionalmente, porque sabemos que también crear nos confronta con nuestras emociones. Lo que decías de las finanzas, es complejo, creo yo, porque como mujeres no se nos enseña a gestionar el dinero, o sea, o por lo menos así fue en mi caso, como de hablar de dinero mujeres, como que todavía sigue siendo tabú. Ahora ya se habla más, mujeres que están emprendiendo, que generan, que facturan, pero igual es una creencia que estamos rompiendo como mujeres de empezar a reconocer nuestras habilidades, lo que decía Gris de esta mujer que en el sentido budista, que justo es una mujer poderosa, o sea, que está en su poder. Cómo emprender también es conectar con nuestro propio poder. Entonces, ya para ir como encaminando el cierre, ¿ustedes qué creencias han tenido que cuestionar o liberar para haber decidido emprender en cada uno de sus emprendimientos que ustedes han tenido?
Está muy larga la pregunta. ¿Cómo ¿Qué dijo? Es que fue todo un proceso. Tú primero, Cris, en lo que yo como la Ya cámara. si quieres pasarle el micrófono. Sí, para quienes están creando, cómo buscar esa comunidad. Porque ustedes la tienen, ¿no? Obvio la seguimos buscando porque, como dicen, todavía no tenemos muchas amigas emprendedoras, pero cómo podemos empezar a construir un círculo de apoyo, tanto profesional, emocional, en todo este camino del emprendimiento. Bueno, yo retomaré 3 aspectos que creo haber cachado de tu tan valiosa aportación. 1, cuando hablamos de comunidad, pues nuestra primer comunidad son nuestros padres. Y con todo su amor y su entrega, pues nos dieron lo mejor que más pudieron darnos, lo mejor que pudieron. Y entonces, en mi caso, mi madre fue enfermera. Entonces, fue muy bien administrada, muy bien administrada. Y mi padre fue médico. Ellos estuvieron separados. Y mi padre tuvo una clínica y él se convirtió en autoempleado. Mi madre era empleada del Seguro Social. Sí, soy. Sí, era empleada del Seguro Social y del ISSSTE. Primero del ISSSTE y luego del Seguro Social. Y mi padre pues tenía su clínica, al final digo que era autoempleado, porque realmente así fue. No generó los sistemas aquellos de empresas, nada de eso. Pero bueno, de alguna manera esos fueron mis ejemplos. Y yo en el momento en el que fui empleada, pues todo era maravilloso, porque era así como, qué buen empleo, sin duda, de verdad que lo sigo agradeciendo profundamente. Pero cuando decido esta transición, yo hablo con mi mamá y le digo, así llorando, y le digo, dame tu permiso, porque darme tu permiso significa que yo lo voy a hacer diferente, al clan, a mi comunidad familiar, y necesito tu bendición. Así que por favor, pase lo que pase, dame chance de hacerlo, y además te quiero presente. O sea, te estoy pidiendo permiso porque te quiero aquí cerquita, ¿sabes? Porque como sea que sea, necesito tu presencia. Y entonces yo de verdad te digo que lloraba, porque sentía y sabía que estaba haciendo algo distinto a todos mis ancestros, al menos los que yo conocía. Entonces dije, pero sí con permiso. O sea, pedí permiso. Lo digo con mucho cariño porque a mi mamá la adoro. Entonces, era ese respaldo que pese a que me comprendiera o no, necesitaba esa sensación. Y órale, órale, aquí estoy. Y las cosas se movieron. Todo cambió porque había esa sensación de que ella estaba ahí presente. Al menos eso, ¿no? Digamos, esa primera sensación. El segundo aspecto que quiero resaltar es cuando ya la comunidad se trata de con quién me junto para que yo aprenda. O sea, quién ya vivió eso, quién ya sabe eso. Entonces buscar, porque hay un montón de información, pero sí se trata de estar abierto y buscar al menos lo que en ese momento yo pensaba que era alguien que ya lo vivió, que ya lo conoce, que ya lo trascendió, que ya pasó por, que ya agarró machete, ya salió. Entonces buscar, abrirse con mucha humildad, en el sentido de ser orgullo, porque yo llegué, la primera vez que yo entré, paralelamente de la aviación empecé a trabajar en una inmobiliaria que vendía remates hipotecarios. Entonces pues yo creí que yo ya sabía mucho porque ahí me habían enseñado varias cosas. Entonces yo llego a la Asociación de Profesionales Inmobiliarios a hacer un examen de profesionalización y yo digo, pues a ver, dime dónde, yo aquí lo voy a hacer. Y cuando me empiezan a hablar de legal, fiscal, comercial y una serie de cosas que de pronto era de, güey, yo tenía que saber eso. O sea, ¿en qué momento? Pues claro, cuando yo me doy cuenta que no sé nada, con toda la humildad fui y le dije a la directora, sabes que yo creí que sabía, pero me estoy dando cuenta que no sé nada. Dime dónde, dime quién, a través de qué me pueden enseñar a hacer eso que quiero aprender, en donde y cómo yo me quiero convertir. Y bueno, ya ella, como ella ya era una experta, pues me colocó, me puso en el lugar adecuado. Entonces, mi nueva comunidad se llamó Inmobiliarios.
Y entonces esos inmobiliarios que había gente que tenía 30 años, 20, que eran de familias, ya eran negocios de familias. Yo cuando veo todo eso, o sea, imagínate que era un diplomado UNAM, arquitectura, con AMPI. Entonces, había personajes super, hiper nice, así super nice, que vendían en las lomas, o ya sabes, así, super, hiper nice. Todas las señoras perfectamente hermosísimas vestidas, ellas impecables, very, very, very nice. Y había el ingeniero que le habían dado la posibilidad de entrar al curso de la UNAM, el arquitecto, el ingeniero civil, el arquitecto, los otros que estábamos como que a ver qué hacíamos, los evaluadores, es decir, ya empezaba a adentrarme en el mundo, en esa comunidad de inmobiliarios. El que vende, el que renta, el que evalúa, el que tiene ya gran carrera. Y a mí me dio muchas tablas, porque me dio la posibilidad de ver que sí se puede, que unos lo han hecho, y observar cómo se podría hacer. O sea, al menos saber que existe. Al menos saber que existe ya te da otra posibilidad. Y luego de ahí, ¿cómo? Y luego de ahí, pues ya en un receso ya estás platicando con sutanito, con fulanito, con con el otro, ya te estás haciendo miguis. Y al rato, ¿qué onda tú? ¿Qué muebles tienes? No, pues yo tengo mira. Y empiezas a escuchar cómo se mueve la gente, qué dice, cómo hace. Súper enriquecedor. Entonces, el poder de la comunidad es imprescindible para avanzar. Imprescindible. Y eso es lo que permite que de un nivel accesemos a otros y a otros y a otros niveles constantemente, desafiándonos. Porque, como bien dices, a lo mejor el otro ya lo pasó y ya te dicen, no, mira, hazle por aquí. Claro, y tú, no, pues tu problema así, ¿no? Ajá. Y ya, o sea, aceleras el paso. Aceleras el paso. Claro. Y ya lo ves como una realidad o esa opción cercana. Sí, y entonces el contexto es muy importante. Me gustaría seguir con esta pregunta que igual respondió Gris respecto a estas creencias que tuvo que romper, que principalmente ahorita que estamos hablando de comunidad, fue romper esa primera comunidad que es la familia. No romperla en el sentido de que me voy de mi familia, porque la familia es importantísima en nuestro desarrollo, pero justo como esas figuras de autoridad, cuestionar un poco el camino y decir voy a tomar otro, requiere mucho valor. Entonces ahí estamos hablando de creencias de lo que es el trabajo, de lo que es la familia, de lo que soy yo misma, lo que dices, la autoafirmación. Entonces en tu caso, justo esa pregunta de qué creencias ha implicado para ti comenzar este proceso de el emprendimiento, ¿es lo que tú esperabas, es lo que esperaba tu familia? ¿Cómo ha sido ese proceso también para ti? Claro. Bueno, ya que dices que te gusta Disney, Vamos a citar. Sí, vamos a citar a Ohana. No, sí, yo realmente con la familia, digo, los amo mucho, pero aquí la primera que tuve que romperme fue a mí. O sea, yo me tuve que romper a mí porque mi idea, o sea, los médicos, por ejemplo, el hecho de tener una crema para vender en el consultorio para mí era malo, porque yo decía, yo no vendo cremas, yo soy médico, yo hago una receta, cobro mi receta. Entonces, a veces sí es un problema porque los profesionistas, específicamente el médico, o por lo menos los de mi generación, porque pues ahora ya, ¿cómo dice la chaviza? No, ya los jóvenes ya tienen tal vez otras ideas, pero por lo menos el médico ortodoxo de mis tiempos era pues no, o sea, te mueres, o sea, el médico, por lo menos el que tenía mi prototipo era, un día amaneces muerto en tu consultorio y no lo descubren hasta de 3 días, ¿no? Porque dejas familia, o sea, no vas a fiestas, estás ahí enfocado con el paciente, como que todo, esa era como, sí, esa es la idea de un buen médico, ¿no? Entonces el hecho de vender algo, llámese una crema, una faja, un parchecito en el consultorio, era como que no, ¿qué pasó? Entonces me tuve que romper a mí misma esa creencia limitante, porque de repente yo hacía procedimientos que requerían uso de protector solar. Pero yo me negaba a todas las empresas farmacéuticas que iban a visitarme, así, oye, no, yo no vendo cosas, yo soy médico. Listo, pero cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que pasó una cosa muy interesante. La gente me decía, gracias, ya no lo tuve que andar consiguiendo. Es un servicio adicional que te la facilita. Pues sí. Entonces, ahí romperme a mí misma, como o sea, no vendes tu sabiduría, vienes a servir. Y brindarles en el mismo consultorio, la faja es un servicio, o sea, no es una vendimia o cosas de esas. Entonces, allí lo principal que me tuve que vencer fue el decir, sí puedes hablar a una cámara. Sí, pues, cuando me dijeron de que pusiera una página de Facebook, no, yo decía, ¿cómo crees? O sea, yo tengo de servicio, ¿qué les parece? Casi como más de 25 años. Pero mi página de redes sociales tiene 2. Porque era lo mismo, así de, no, ¿cómo uno va a creer que uno va a hacerse su médico de cabecera de las redes sociales? O
sea, eso ¿cómo? O sea, yo me imaginaba como el doctor Chapatín. Entonces, yo a la que me tuve que romper fue a mí, o sea, definitivamente. Y obviamente como con el conocimiento, o sea, ahora por ejemplo salimos a comer y le digo a mi hijo en algunos lugares, a ver, búscate cuáles son las referencias, los reviews de los restaurantes. Claro. Pero eso no había en mis tiempos, entonces era ni siquiera el GPS, no había que recalcular rutas, entonces el irme entrando en esta nueva era tecnológica fue también otro parteaguas, el romperme. Eso yo creo que la principal reto fue vencerme a mí, mi mentalidad, mis creencias e ir aceptándolas, ¿no? O sea, dicen que no entra vino nuevo en odre viejo. Entonces, ¿No tuve qué? que no entra vino nuevo en odre viejo, o sea, en recipiente viejo. O sea, que para que entre una idea nueva, tienes que quitar lo pasado porque si no se rompe. Entonces, tuve que romper esa yo para hacer una nueva. A mí me costó solo un montón de trabajo entender eso de los infoproductos. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, por Dios, explíquenmelo. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo? Aparte en los inmuebles, con eso tan fijo, decía, pero a ver, no entiendo, a ver, ¿pero cómo puede ser con el...? No hay modo. Me costó mucho trabajo. O sea, pero es una necesidad de desarrollo y de profesionalismo que se requiere en estos días para estar actual, para estar vigente y a la vanguardia incluso de nuestras generaciones o de nuestros gremios, y sí se requiere mantenernos en constante apertura, reto y esto que decías de ¿cómo se le llama esto? De valientes, ¿no? Estar como muy valientes ante los millones de errores que pueden suceder. Así es, sí. Pero afortunadamente, o sea, tampoco es tan fijo porque todo lo podemos arreglar a cada momento. Sí, y ahorita me encantó esto que creo que no me había hecho sentido hasta ahorita que lo mencionas. Servicio es servir, o sea, ya darle ese entendimiento justo nos hace romper esta creencia que yo siento que puede estar muy arraigada y que vender está mal, o sea, como que puede haber una creencia muy colectiva que tenemos respecto a que vender es algo malo, pero justo cuando le das esa mirada es mirarlo como un acto de amor. Y esto de romperte, siento que eso pasa como emprendedoras que continuamente nos estamos rompiendo, cuestionando creencias, aprendiendo nuevas cosas, y me encantó esta frase del vino porque creo que continuamente tenemos que cambiar esta botella para que nuevamente entre un líquido nuevo y siga esta transformación continua. Siento que como emprendedoras nos vamos transformando continuamente y nos convertimos en guías para otras personas, como dice Gris, desde la humildad, ¿no? Porque también yo tengo guías, ¿no? Pero también sé que cuando empieza a compartirse, empieza a ser la guía de otras personas, que ya te conviertes en un referente. Por ejemplo, en este caso, pues ya ver que otras mujeres están hablando de dinero, están hablando de emprender, están hablando de ir más allá de tus creencias, crear otras comunidades, ya abre esa posibilidad. Lo que decías, cuando ves que otra posibilidad es posible, eso ya te abre otro mundo, porque justo es de, si es posible, entonces poder hacerlo desde ahí. Entonces, para ir cerrando, ahorita ustedes también sí quieren decir puntos específicos, pero para quienes van empezando, ¿qué les recomiendan en esta cuestión de buscar comunidad? Porque ya recalcamos lo importante de que es tener una comunidad, porque nos nutre, porque nos impulsa, nos expande, no solo personalmente, nos inspira. Ahí podemos sacar un buen de cosas que igual también si quieren mencionar respecto a lo importante de tener comunidad. Pero ustedes, ¿qué recomiendan para buscar esas comunidades, ya sea en contenido o cómo pueden empezar a buscar esa comunidad? Y sobre todo, ¿cómo sabes qué comunidad quieres? O sea, como quieres comunidad que sean emprendedoras o que sean doctoras en tu caso, ¿no? ¿Quieres comunidad que trabajen en un hospital o ya estás buscando otra cosa? ¿Cómo sabes cuál es tu comunidad y cómo comienzas a buscarla? ¿Cómo sé cuál es mi comunidad y cómo empiezo a buscarla? El autoconocimiento es básico, insisto. Hay que escucharse, hay que saber prioritariamente qué quiere uno. O sea, tenemos esta vida para experienciarla y hacerlo de la mejor forma que uno elija conscientemente. A partir de mi elección consciente, y si yo quiero vivir abundante, próspera, alegre, pues entonces busco cosas similares a eso. Al menos hasta donde mi conciencia dé en ese momento. Pero tengo que reconocer qué es lo que quiero. A mí me funciona escribir. O sea, yo escribo y pongo listas, ideas, sueños y pongo y eso me va dando una claridad de pronto, ¿no? De esas cosas que están por ahí en la mente nomás divagando, llega un punto donde al ponerlo en papel, aterrizo, de alguna manera. Aterrizo incluso al ponerlo del cerebro, corazón, mano,
y ya, lo pongo en el papel, que el papel viene del arbolito, y el arbolito es la tierra, y la tierra me va a dar la semilla, y yo así lo veo. Entonces, ¿qué quiero? Me hago la pregunta tan simple como esa, como ¿qué quiero? Y cómo quiero crear mi día. Y constantemente, mira, es muy particular, porque alguna vez hace tiempo leí sobre un autor mexicano, un científico, Ricardo Scoy, alguien así, no me acuerdo muy bien, hace tiempo, un libro muy pequeñito, pero hablaba, entre otras cosas, de cómo los protones, electrones y neutrones. Entonces, los fotones son estas chispitas energéticas que transmiten un mensaje. Y tú dirías que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pues simplemente que cuando uno está claro, lanza al universo ese mensaje a través de esos fotones, y estoy segura que alguien más dentro de todo este universo, en este planeta en particular, bueno, pues cacha esa energía, y entonces hay una sincronía de frecuencias, y conectas con unas y otras personas con las que tienes más empatía. Y entonces, bajo una conciencia alta, es decir, si te riges en una conciencia alta, de frecuencia alta, pues te vas a ir encontrando con gente de similitud de esa frecuencia. O igual al revés, ¿no? Pero bueno, en este caso, saber qué quieres. ¿Cómo saber qué quieres? Pues a través del autoconocimiento. Una herramienta es escribirlo, y la otra es, una vez que ya sabes eso, pues decirlo, platicarlo al universo, o sea, platicarlo con tus amigos, tener la valentía y la fortaleza de decirlo, aún a pesar de que sí o no te coincidan con tus pensamientos. Y sí creo, o en mi caso al menos me ayuda mucho, las personas que son de autoridad en mi vida. Digo, a lo mejor para algunos va a estar mal o lo que sea, y la verdad no importa, pero como yo sí creo en esa sucesión escalatoria, o de escalafón, o de, ¿no?, sucesoria, así, en la que los antecesores traen la pancarta, o ¿no?, así el estandarte, y se lo pasan al siguiente con todo el ADN más todo lo que no es visible. Sí. Yo sí creo en eso, ¿no?, en la petición del permiso con los existentes atrás, con cualesquiera que sean tus figuras de poder, tanto sean tus padres, tus maestros físicos comunes, o maestros espirituales, o aquel ser divino al que tú creas. Para mí es muy importante conectar con eso y con ellos, y no solamente como un permiso, sino como ¿sabes qué? Dame toda la fuerza, o sea, échame una mano, dame aquí, dame fuerza y energía para que logre ese cometido en esta vida y experiencie esas cualidades que quiero experienciar. Eso para mí es fundamental. Sí, 100% de acuerdo, que lo primero es conocerse. Y para conocerse yo diría 3 cosas importantes que yo he vivido. La primera, lo que decías, humildad. O sea, el reconocer, aquí me hace falta saber, aquí me hace falta aprender. Ir con esa bandera ayuda mucho, porque pues baja el que no sea prepotente, lo que sea, y hace que los demás pues te vean, ok, o sea, que puedan ofrecerte, ¿no?, ayudarte. Entonces la humildad. Segundo, esfuerzo. O sea, sí hay que, ya que uno quiere y decide, ok, quiero ir para allá, pues también sí, echarle ganitas. Lo que dices, bueno, ya que pedí, ok, ya me llegó, esforzarnos. Y tercera sería para mí el ser inteligente. O sea, el ser inteligente y decir, ok, yo dije que quería, pero ya decidí que, o sea, mejor voy a probar por acá, ¿no? Yo te decía, a mí no me encanta el ejercicio, he probado varias rutinas y eso, y ya me voy acomodando a lo que a mí me gusta y lo que yo sé que me hace bien, ¿no? O sea, ya a mi edad meterme a funcionar, hacer cosas, después de no hacer nada, pues no sé que me puede ir mal, pero a lo mejor pues si le entro a la yoga, al body comeback, o sea, sí es me ayuda más, me dispersa, no me fatiga tanto, me tonifica. Entonces, sí, el ser inteligente y decir, a ver, yo a lo mejor creí que era de aquí, pero inteligentemente decido que mejor no, pero mi objetivo... Eliges tu batalla. Eliges tu batalla, sí, claro. y irte moviendo. Esos son, yo creo que para mí, los 3 principales consejos para el autoconocimiento, que es la base para decidir y escoger un clan, una nueva familia de la vida, como dices, para irse en ese avión, te vamos a esa tripu. Me gusta esto de esforzar, porque siento que justo es dar pasos alineados. Como dice Gris, lanzas el mensaje y ya ahí hay mucha potencia, pero justo como también te puedes ir alineando. Lancé el mensaje, por ejemplo, quiero comunicar, quiero compartir mi voz.
qué pequeños pasos podemos ir dando para que eso suceda. Y el hecho de que ya estemos aquí, ustedes ya están dando ese paso también, ¿no? Por eso justo ellas eligieron que fuera respecto a comunidad. Ahorita también si quieren compartirnos por qué comunidad, pero eso yo lo veo que es lo que están haciendo con este primer episodio que están compartiendo, de justo crear esa comunidad desde su voz, desde lo que ustedes ya saben, desde lo que ustedes han caminado. Entonces, para ir cerrando, no sé si quieran compartir sus últimas reflexiones respecto a qué es este espacio, por qué la intención de crear comunidad ustedes aquí, porque qué nos ha conllevado a que estemos hoy aquí un domingo. Para quienes no lo sepan, es domingo. Está lloviendo, lo hacemos por gusto también, porque es algo que enciende, ¿no? O sea, creo que eso también es bonito en los proyectos, que haya algo que es un llamado. O sea, de repente sí pasa esto de, tengo que checar qué final, cosas que luego no nos gustan tanto, pero sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Porque para impulsarnos. Pero también está ese otro llamado de que algo enciende, lo que hablamos hace rato, que es como algo muy visceral. A Gris se le ponía chinito sus vellos, porque es algo muy como, aquí me resonó esto del linaje, porque igual también me pasa, pienso en, lo hablábamos Jenny y yo hace rato, de que vienen detrás y tienes que sanar esas cositas como que quedaron pendientes, pero tú ahora te conviertes en ese referente para que los que vienen ya no tengan que pasarla tanto así, ¿no? Entonces estamos abriendo camino. Eso también me expande un montón de cada vez ver más mujeres creadoras, porque para mí es mi referente. Yo encarné en esta realidad como mujer, entonces tener otra fuente de inspiración de mujeres pues me expande un montón, porque se abre esa posibilidad de como mujeres podemos empezar a hablar de dinero, de emprender, de que sí tenemos miedo, de que somos muy sensibles, pero como en nuestra sensibilidad también hay poder, porque dialogamos con eso y estamos creando otra forma de trabajo. Me resonaba esto de que compartías que como doctora está muy normalizado que no tengan tiempo para ustedes. Tengo una prima que es doctora y justo es como es el conflicto. Entonces, como igual le podemos dar la vuelta a esas estructuras tan ancestrales que ya se están rompiendo, ya estamos cuestionando si trabajar tantas horas de verdad es la norma, si ir a una oficina es la norma. O sea, se están rompiendo esas estructuras, las estamos rompiendo y eso es muy poderoso. Entonces, bueno, ya para cerrar, ustedes, ¿qué las convoca aquí? ¿Qué es este espacio? Nos vamos a seguir viendo. Para quienes están escuchando, nos van a seguir escuchando. ¿Qué les convoca el estar aquí y qué reflexiones nos llevamos de este primer encuentro? Yo coincido contigo cuando hablamos de la herencia, de alguna manera, dejar legado, porque el legado lo vamos haciendo al caminar. Ay, creo que el caminante. Una trova. Sí, qué hermosa canción. Entonces, con esa reflexión, pues claramente lo interesante es ir aportando algo, servir, aportar. ¿De qué manera mi existencia aporta a la comunidad, ya sea a través de la profesión que elijo, la actividad que decido realizar? ¿Cuál es el servicio que yo doy a mi comunidad? Porque somos parte de toda una comunidad, más allá de la que elegimos. Ya nacimos donde nacimos, por las características, circunstancias, condiciones y religiones que cada quien le competa. Estamos donde estamos. Y con eso, con esa realidad, ¿qué hacemos? Con esa humanidad que ya nos toca vivir, ¿qué hacemos? Entonces, lo convocamos esta tarde. Esta idea fue con la finalidad de generar conciencia, comunidad, participación, congruencia y generar una tripulación chingona. Sí, para todas aquellas personas que sientan el llamado y que conecten con esto que es bien humano y bien real. No somos las influencers A, B, C, ni estamos aquí hablando de esto o buscando un espacio tecnológico en las redes a partir del ego o de la venta misma de algo, porque no es así. Simplemente estamos por compartir nuestra experiencia que pudiera incluso servir a estas nuevas generaciones de chicas o chicos que se encontraran inspiración a través de nuestras palabras. Si esto que hemos hablado hoy y lo que conlleva la serie de 4 sesiones que tendremos, si esto los lleva a un mejor lugar, a una apertura mental, a un entendimiento distinto, a una visión distinta de las cosas, y que les abre el panorama, el corazón, la imaginación para ser diferente y más enriquecedora su vida, yo me doy por bien servida. Amén. Sí, y lo hicimos así,
me acomodo. Dice Gris, no somos influencers. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y yo creo y dentro de mí se nota, cariñas. Se les nota que no. Háganse. No, de verdad. Qué pena, qué oso. No, y además porque lo que dijiste es una realidad súper real, porque siempre decimos, hay que hacer, pum. Pero este fin pues, no. Y apenas quedamos, ok, hay que comer. Ah, sí, hay que comer. Entonces hacemos casi todo eso, ¿no? Grabando, estando con la familia, o sea, matando 5 pájaros de un tiro, porque yo creo que esa es una realidad para las mujeres, aunque se supone que ya con estas nuevas herramientas tecnológicas nos disminuye el trabajo, porque ya hay robotitos que barren, o sea, ya hay todo muy práctico. No descansamos, o sea, ahora ya somos multipasionales, multiactividades, multis, entonces pues estamos multiplicándonos, o sea, haciendo, alentando a otras mujeres, animando a otras mujeres, pasando tiempo con nuestra familia, con amigas, porque tampoco yo tengo muchas amigas y todas se quejan de lo mismo, ¿no? O sea, nunca tienes tiempo, ¿no? Y es real, ¿no? Entonces estamos generando esa posibilidad de que más mujeres vean que se puede, pero hay que administrarlo y que esto que me pasa a mí, que también te pasó a ti y eso le pasa a varias. Sí, seguramente. Acompañarnos en el camino. Pues muchas gracias. No, también si se quieren presentar un poquito ya nada más para quienes por son cierto, ustedes. ¿tú quién eres? Sí. ¿Qué haces en mi sala? No, dime. ¿Cómo llegaste? Sí. No, yo soy médico estético y bueno, pues obviamente que este es un buen momento para la medicina estética, pero también es un momento atropellado porque es algo que parece fácil y pues ahorita hay, parece como fácil, ya cualquiera puede hacerlo y es como Ratatouille, o sea, sí, cualquiera que sepa, ¿no? O sea, cualquiera que quiera y si aprender y hacerlo normal y bien. Tengo una clínica de belleza con 3 sucursales en el Estado de México y en Ciudad de México. Soy mamá soltera de 2 adolescentes, bueno, ya no adolescentes, 2 jóvenes y estamos aquí para servirles. ¿Tus redes sociales? Y ahorita es la parte donde la pone aquí, y ahorita es la parte de mi la chica de los redes es del ojito así, para que lo agregue. No, Eterna Cime. El nombre de la clínica es Eterna y Cime de cirugía y medicina estética. Okay. Bueno, mi nombre es Griselda Moreno y soy empresaria inmobiliaria. Me dedico a la comercialización de inmuebles, a la renta de inmuebles y a la capacitación de asesores inmobiliarios, ya sean nuevos o aquellos que ya tienen cierta experiencia en ventas y que quieran incrementarlas a partir de las estrategias que yo utilizo. Y pues también soy madre soltera, tengo una niña, adolescente y pues por ahí va la cosa. Algo que quiero platicar. Es que fíjate que esto me lo regaló un cliente. Este vino me lo regaló un cliente y lo quiero comentar porque acá atrás viene su nombre. Y bueno, simplemente porque son parte de las cosas lindas que nos deja el ser inmobiliario. ¿No? Cómo conectas con algunos clientes y sienten ese agradecimiento por lo que uno está haciendo por sus inmuebles y es una manera de... Generalmente los inmobiliarios les regalan a los clientes, pero en esta ocasión a mí me regalaron, entonces es lo que está padre. Sí. Es muy gratificante cuando un cliente te entrega algo de sí, te da un regalo, porque ya de por sí que te den la confianza de que ya sea que te den su inmueble para que se lo intermedies o su capital para que les encuentres una propiedad de alto valor o en tu caso el cuerpo mismo, proporcionar el cuerpo de alguna manera, amiga, te dan el cuerpo porque confían en ti, en tus habilidades, tus capacidades y tus valores. Entonces, siempre cuando hay una retribución de parte de nuestros clientes hacia uno es un buen termómetro para saber que el servicio que estamos ofreciendo tiene está llegando a un buen lugar. Entonces, si somos parte de una comunidad y en esta comunidad cada uno de nosotros ofrece
un valor, ofrece muchos valores, un servicio, muchos valores. Cuando conectamos con la calidad de eso que ofrecemos, pues las recompensas vienen. Y el servir es una moneda de cambio que nos va como un termómetro respecto a esos valores, a esa misión, a ese conducir, a esa, yo no diría moralidad, pero sí ética, sí honestidad, sí claridad en las cosas, en los procesos, y por lo tanto confianza. Entonces, el servicio para mí es la parte fundamental que nos diferencia como colaboradores de una comunidad, cualquiera en la que nosotros nos envolvamos. ¿Quieres decir algo, Alice, así respecto a esto? ¿Acerca del vino? Que No, lo comparta. Sí, que comparta, que le ponga queso. No, es que aparte esos detalles son una confirmación, ¿no? O sea, hay veces que, como a todo ser humano, ¿no? De repente uno empieza, estaré haciendo lo correcto, estoy en el camino correcto, voy bien, o así, y entonces esa parte es como sí, está bien, lo estoy haciendo bien, ¿no? Como una confirmación intrínseca de que algo estás haciendo bien. Entonces es lindo esa conexión, y como dices, esa moneda de cambio, porque al final del día, incluso me ha tocado algunas ocasiones operar gente de mi círculo cercano, y de repente a veces mi anestesióloga dice, no, ¿cómo cree? O mi anestesiólogo antes, no, ¿cómo le voy a cobrar? Pero si es, no, o sea, claro, porque uno puede pagar un servicio, pero no la pasión con que lo hacen. Entonces, claro, recibir de todos modos una recompensa monetaria, claro, se vale, está bien. Por supuesto. Pero, y de allá, al revés, cuando lo hacen los clientes o pacientes, en mi caso, ¿no? O sea, porque pueden ellos, o sea, al final sí pagan, obviamente, una cantidad que nosotros ponemos, pero el detalle, incluso de la sonrisa, el abrazo, del texto, el 10 de mayo, Navidad o lo que sea, o sea, eso es, no paga lo económico, sino la pasión con lo que lo hacemos. Sí, y justo siento que ahí se relaciona esta cuestión de la visión con el servicio. Cuando tenemos una visión conectada con nuestro ser, es cuando el servicio justo cumple con esto que mencionábamos anteriormente de servir. Entonces, eso se va a relacionar el episodio que vamos a estar hablando en la siguiente sesión respecto a cómo conectar con nuestra visión para que nuestro servicio se sienta auténtico y alineado a los valores, lo que hemos mencionado, y también con nuestros principios fundamentales, con ese servir desde una intención consciente, conectar con esa visión. Entonces nos vamos a estar escuchando en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos, todas las que nos están escuchando, y gracias a las expertas que nos acompañaron en este primer episodio. Nos vemos la siguiente.